Muy bien, empezaremos. Doctor, por favor, colóquese. Doctora, ¿usted? Doctora, disculpe, no me llamó en la lista. Me salté, qué mala, ya. ¿Cómo te llamas? Vidarte. Vidarte. Qué barbaridad. Gracias, doctora. ¿Y Vázquez está? Sí. Ah, ya, entonces le he puesto en Vidarte, por eso. Ya, está. Muy bien. Ok. Muy bien, empezaremos entonces. Ya, vamos a hacer algunas preguntas también, si es necesario, tanto de ustedes como mías. Si los veo con cara de que están perdidos o alguien se duerme, voy a preguntar. ¿Ya terminaron su desayuno? Pueden prender, no hay ventilador, ¿no? ¿Listo? Ese. A ver. Calor. Sí, está haciendo calor. Ahí creo que no carga. ¿No? No. Ah, no, que está también el... ¿Y acá? Con la extensión sí. Pero ahí hay otro para Sí. meter, no veo. A ver, ponelo acá en medio, ¿ya? Y ahora se pone, así está para moverse. Ya está. ¿Mucho frío? ¿Me avisan? ¿Mucho frío? Está bien. Porque si no lo volteo para allá para que les dé, no les dé directo. ¿No? Ok. Ya, lo primero de todo es que tienen que hablar, ¿ya? O sea, acá cuando se les hace una pregunta tienen que hablar. A ustedes van a hacer, pasa hija. ¿Cuál es tu apellido? Entonces, ustedes van a ser los líderes del equipo médico siempre, ¿ya? Entonces, los que son tímidos van a tener que luchar contra su timidez porque no queda de otro. Y los que de suerte son extrovertidos, en buena hora, pues, van a tener que hablar, van a tener que aprender a hablar. Eso es lo primero. Segundo, hay que diferenciar. ¿Quiénes tienen el proceso selectivo más difícil en el Perú para medicina? Nosotros, ¿no es cierto? Ya, entonces hay que demostrarlo. ¿Ya? Hay que demostrar la diferencia. ¿Ya? Entonces hay que estudiar, no solamente ya, yo sé que han estudiado un montón para ingresar, pero, y a veces dicen, ya no quiero estudiar, tienen que estudiar. Ya, es importante porque ustedes han pedido ser médicos, nadie los ha obligado, alguien ha venido con una pistola para que les den esta carrera, lamentablemente, ustedes tienen que estudiar todos los días de su vida, todos los días de su vida. ¿Ya? Así va a ser. ¿Ya? Entonces, hasta que ya se jubilen, ¿no? Cuando se jubilen ya se pueden dedicar a la jardinería, a otras cosas que no han podido hacer, porque es un sacrificio estar estudiando todo el tiempo. Hay cosas que no van a querer, no van a poder hacer como los demás. Pero también es satisfactorio poder hacer mejorar a un paciente, ¿no? Y con ello a toda su familia, ¿no? Entonces, donde estén, así que no quieran comunicarse con pacientes, algunos quieren, no, yo voy a hacer radiología, no me voy a comunicar con el paciente. Yo voy a ser patólogo, no me voy a comunicar con el paciente. Pero igual siempre van a tener que ser los que dan algunas noticias, los que explican algunas cosas y van a tener que hablar. Ya que eso es lo primero. ¿Ya? Hablar, aprender a hablar. Aprender a comportarse dentro del hospital, ¿no? Nada de estar tirado en el piso, o yo sé que hablan un montón de lisuras, o sea, yo tengo hijas también, y yo también he sido joven, ¿no? Pero acá en el hospital, con cuidado. Cuando ustedes están con el uniforme, tienen que respetar el uniforme, ¿ya? Ya salen afuera, hablan lo que quieran, ¿ya? No hay problema, y hacen lo que quieran, pero acá con postura. Muchos van a tener parejas acá, muchos van a tener parejas acá, porque se ven todo el día, pues no salen a otro sitio porque tienen que estudiar. Muchos van a tener parejas. Mantener la compostura, pues nada de estarse besuqueando por acá, de la manito, ¿no? Acá afuera pueden hacer lo que quieran, pero acá no, el hospital es sagrado, tienen que respetarlo. Ustedes no saben en dónde van a trabajar, ¿ya? Y tienen que diferenciarse de los demás por lo que estudian. Las universidades privadas no llevan la ventaja en tecnología, tienen más facilidades, tienen más cosas, pero, y nosotros entonces, y ellos aprovechan eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar nosotros?
cierto? La disciplina que hemos tenido para estudiar, ¿no? Entonces, si ustedes están acá es porque tienen disciplina, tienen inteligencia, tienen las ganas de hacer las cosas. O sea, independientemente del puesto en el que han ingresado o de cómo les esté yendo en los cursos, ¿no? O sea, ya tienen esa capacidad, hay que aprovecharla. Lamentablemente también en medicina uno tiene que estudiar concatenadamente. O sea, si no sabes anatomía, no puedes saber semiología. Si no sabes semiología, no vas a saber medicina interna. Y si no sabes medicina interna, no vas a poder hacer el internado. O vas a ser un peligro para la salud, ¿no? Entonces, si nosotros no nos acordamos de alguna cosa, hay que volver y repasar. No podemos dejar huecos, ¿ya? Porque si no yo me lo aprendo de memoria, no sirve para nada, me voy a olvidar. O sea, todo tiene que tener una secuencia. Y así tiene que funcionar nuestro cerebro siempre, como una secuencia, ¿ya? Tenemos que aprender a trabajar en grupo. A veces es difícil, ¿no? No nos llevamos con el de lado, ¿no? Ya cuando sean más grandes se van a dar cuenta que esas diferencias son tontas a veces. Uno se hace problemas de cosas que a veces en este momento te podrán parecer vitales. Ay, me miró feo. Ay, no, le gustó el chico que a mí me gusta. Ay, no, habló mal de mí. Ahorita les parecerá súper importante y les hará sufrir. Pero pasan unos años y ya eso deja de tener importancia. Entonces, tienen que aprender la tolerancia. Cuando es joven es difícil ser tolerante, porque uno cree que tiene el derecho de ser prejuicioso a veces, ¿no? A pesar de que se supone que más jóvenes son open mind, ¿no? Son prejuiciosos. Ay, yo no me junto con ella porque es media tonta, solamente habla de las uñas. Entonces, es verdad, pero uno no tiene idea de lo que puede aprender de esa persona. Entonces, ay, no me junto con ella porque es muy coqueta. ¿Y a ti qué te importa? O sea, no, te importa, pues. Es su manera de ser, déjala, pues, ¿no? O sea, ¿qué te hace? Entonces, tienen que aprender a trabajar en grupo, porque nuestra carrera es así. Nadie va a trabajar solo, no, que va a ser un genio que se va a ir a la punta de un cerro y va a encerrarse en su laboratorio. No existe eso, ¿no es cierto? Siempre vas a tener que trabajar con otras personas y no siempre vas a poder trabajar con quien quieres. Tú puedes ser amigo de quien quieres, pero no vas a poder elegir con quién trabajas. O sea, en medicina no es así. Entonces tienen que aprender también a trabajar en conjunto. La universidad no es como el colegio. En la universidad uno aprende a ser gente de bien, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que van a aprender? No solamente medicina, eso está en los libros. Tienen que aprender de la experiencia, tienen que ver cómo los profesores ven a sus pacientes, tienen que aprender de sus compañeros. También se aprende de lo malo, tú ves, también aprendes de lo malo, tú ves, ay, qué feo hace este doctor, no me gusta, así no voy a hacer, ¿no? Entonces, de todo se aprende, de las experiencias de sus compañeros también se aprende, ¿no? Entonces, la formación universitaria es una formación del médico en general. El médico no solo es médico, es persona. Tiene que aprender la tolerancia. ¿Usted cree que es fácil después de ver 30 pacientes, que venga un paciente cargoso, esos bien pesados, o un familiar bien pesado? Tiene que ser tolerante. O sea, al final no te puedes mechar con el paciente, ¿no? Entonces, todo eso se va forjando desde chicos. Entonces ustedes tienen que estar acá, ustedes tienen que ser como una esponjita, tienen que absorber todo el conocimiento, tanto de medicina como de la vida. Y tienen que aprender a practicar la tolerancia. No saben cuánto. Mira, las dos cosas que te llevan al éxito no es ser brillante, por si acaso, no es ser el primer puesto, ni ser una luminaria, no, eso. Las cosas que te llevan al éxito son dos cosas. Uno, la tolerancia, el aprender a trabajar en grupo, y dos, el sentido común. La mayoría de personas carece de sentido común. Y el sentido común es lo que más te ayuda a vivir tranquilo en la vida, porque tienes que vivir tranquilo, ¿no? Entonces, eso tienen que practicar y ver, ¿no? Por eso le digo, acá no es en el colegio que te enseñan los cursos, nada más. Acá tienen que aprender de todo. ¿Ya? Que no quiere decir que no van a dejar de ser jóvenes, claro, ustedes tienen
además que vivir su vida, tampoco es que les digan que se vivan enclaustrados, ¿no? Tienen que tomarse sus tiempos de descanso, ver qué cosa les gusta, qué los relaja para poder seguir adelante, porque es difícil estudiar tantos tiempos. Ustedes van a ver a sus amigos que terminan rápido y ganan un montón de plata al toque, ¿no? Y nosotros todavía seguimos dependiendo de nuestro papá, ¿sabes? ¿No? Entonces, eso es así, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que asumir ya cuando empezamos a estudiar esta carrera, ¿no? Entonces, no olvidarse de que no dejar huecos es importante, ya mantener, comportarse con propiedad en el lugar que corresponde. Ustedes van a ser los traductores de los pacientes, ¿no? O sea, el paciente, por ejemplo, le va a contar una cosa, ustedes lo que tienen que aprender es a traducir lo que el paciente dice y convertirlo en síndrome, ¿no? Esa es la idea. Ustedes traducen lo que dice el paciente y convertirlo en síndrome. Bueno, dicho esto, que ya estoy vieja y me tienen que aguantar todas las cosas que digo, vamos a empezar la clase y vamos a ver quién ha llegado. A ver los tardones. Suárez. La dama primero, doctor. Pacheco. ¿Quién más llegó? No hay más, ¿no? Onciano. Onciano. Ya, entonces lo que siguen faltos todavía, Calderón y Capuñay no están. Calderón. Uy, me confundí. No, Capuñay, perdón. Capuñay y Cuba no estamos. Es que es muy chiquito, pues, el otro no está más grande. Guaranca no está tampoco, ¿no? Jara tampoco. Uy, Jara está. Uy, no le he puesto. Falto le he puesto. Ramírez Coca. Rivera Ramos. Pues acá tengo. Vázquez Pacha no está. ¡Oh! Te he puesto... No, mentira. Tello Merino. Aquí está muy chiquito, una regla, ¿no? Yupanqui tampoco está. Ya, ahora sí estamos bien. Hay que revisar, porque si no le pongo falta. Muy bien, empezaremos. Vamos a ver. Entonces, en el caso de reumatología, la historia clínica tiene ciertas características especiales que tienen que acordarse, ¿no? La anamnesis tiene que tener mucha incidencia, mucha importancia en tres aspectos fundamentales. Yo sé que la historia clínica es general para todos, pero cuando ustedes están sospechando de una enfermedad reumática, hay tres cosas que hay que estar más pendientes, digamos un poquito más pendientes. Episodios previos. El paciente no les va a decir, si ustedes no le preguntan porque no les da importancia. Algo parecido, aunque sea menos, ¿ha tenido usted? ¿No? Y insistirle en eso al paciente. No te dice, o te dice cuando ya tú ya armaste todo tu pensamiento y ya está en la puerta y te dice, ¿verdad, doctora? Hace como 10 años tuve un episodio igual, ¿no? O sea, tienen que preguntar, porque no les va a decir. El paciente, acuérdense, no sabe qué es importante y qué no es importante. Entonces tienen que preguntar. Ya. Y otra cosa, la revisión por sistemas es importantísimo. ¿Qué significa eso? Yo le escucho a mi paciente, me dice todo, y yo le empiezo a escuchar y me dice, y le pregunto, ¿y fiebre ha tenido? ¿Baja de peso? ¿Cansancio? Empiezo por acá. ¿Alguna lesión en la cara, el cuello? Tos, o sea, los síntomas principales. Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, ¿ya? Molestias para orinar, se hinchan los pies, ¿no? Se ponen frías las manos. Entonces tú le haces la revisión por sistema, porque el paciente, como te digo, no se va a acordar, no te va a decir, o te va a decir cosas que no importan, ¿no? Entonces ustedes tienen que orientar más o menos. Ya. En la exploración minuciosa hay que acordarse que el compromiso puede ser axial, el centro de la columna, de las caderas, ya puede ser periférico,
manos, pies, rodillas, codos. Entonces ustedes tienen que hacer ese orden de revisión. No olvidarse, porque a veces el paciente tampoco le va a decir y resulta que tiene a él le duele acá, pero resulta que tiene un tobillo hinchado y ni cuenta te das, ¿no? Entonces tienes que hacer el examen. Traten de hacer un examen ordenado, para que no se olviden de las cosas, ordenadas. Si yo siempre empiezo por las manos y termino por los pies, así va a ser mi orden, ¿ya? Celulares, doctor que llegó tarde, no sabe usted que los celulares afuera, ¿ya? Es una falta de respeto que yo esté hablando y alguien esté usando el celular, ¿ya? El celular nos ayuda harto, pero hay que saber cuándo usarlo, ¿ya? Entonces, si están con sueño, se pueden parar, porque a veces da sueño, pues se para. Entonces, y el otro grupo de cosas que tenemos que ver es los síntomas sistémicos. Hay que acordarnos que las enfermedades autoinmunes, nosotros la que conocemos más es la artritis reumatoide, es la más conocida. Entonces, cuando dicen reumatología, todo el mundo dice, las articulaciones. Pero no siempre es así, o no solo es así. Ya hay enfermedades autoinmunes sistémicas que pueden atacar todos los órganos. Entonces, hay que estar atentos a eso también. Por eso les digo, hay que preguntar síntomas sistémicos. El compromiso anatómico. Acá hay una cosa especial que no tenemos tal vez en otras especialidades. Tenemos que ver el daño estructural. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, puede que ya haya estado activo mucho tiempo y se haya lastimado una muñeca o una rodilla, ¿no? Entonces, el daño estructural también tiene que ser evaluado, a diferencia de otras especialidades. Por ejemplo, esto es algo que ya no se ve con mucha frecuencia, ¿no? Un paciente con artritis reumatoidea que no ha tomado tratamiento y ya tiene toda la mano deformada, desviación cubital, la muñeca no salida, la subluxación de los dedos. Entonces, el daño estructural es algo que también nosotros, es parte de la evaluación de las enfermedades reumatológicas, ¿ya? La otra cosa que tenemos que ver es el compromiso funcional. ¿Qué significa eso? Yo tengo un daño estructural, por ejemplo, tengo la anquilosis de mi codo, ya no flexiona. Ese es daño estructural. Pero el daño funcional, el compromiso funcional es una cosa un poco más grande, compleja. Por ejemplo, una paciente que es secretaria y que tiene hinchada todas las manos, su compromiso funcional va a ser intenso, va a ser severo, porque no va a poder realizar sus actividades. Una señora de 90 años que ya tiene una fractura de cadera y no ha quedado bien y está en silla de ruedas. Si tiene artrosis de rodilla, ¿va a haber un gran cambio funcional? No, porque la señora no camina, ¿no? Está ya en su sillita de ruedas. Entonces, el daño funcional es diferente que el daño anatómico. Compromiso anatómico es una cosa, compromiso funcional es otra. Es igual, miren, por ejemplo, ¿a qué les digo? Ya. Un médico intensivista que le da un síndrome ansioso, ansiedad pero severa, esas que le dan crisis de pánico y todo eso, su estado funcional va a ser muy limitado, porque él está sometido a mucho estrés, un médico de UCI, ¿no? Si ese mismo problema de ansiedad le da a una ama de casa, no la va a limitar tanto. Va a poder hacer sus ejercicios de desestrés, de meditación, en su casa sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, que no quiere decir que no es menos importante, sino simplemente que va a afectar menos su rutina diaria, ¿no? Entonces, eso es la funcionalidad, es distinto. Entonces, la funcionalidad está influenciada por dos cosas: la actividad de la enfermedad y la secuela, y la actividad que realiza la persona, ¿cierto? O sea, el daño funcional, si un paciente está muy activo, el daño funcional también se altera. Si tiene muchas secuelas, si tiene todas las articulaciones anquilosadas, también se va a alterar la funcionalidad, ¿cierto? Las dos cosas. Luego, otra cosa importante en general en las enfermedades reumatológicas es que contamos con un montón de instrumentos de medición. Porque al principio era todo muy... ¿Cómo está la paciente? Nuestras evoluciones de la época que yo era estudiante. ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está bien? ¿Ha mejorado un 50%? ¿No? Así eran nuestras mediciones.
Pero ahora con el advenimiento de tanta medicación que también que es cara y que además tiene efectos adversos que pueden ser importantes, tenemos que ser más cuidadosos con la medición. Entonces se han desarrollado un montón de instrumentos de medición en las cuales tú puedes saber más objetivamente cómo es que está mejorando o empeorando el paciente para poder tomar decisiones, porque las decisiones terapéuticas a veces traen consecuencias. ¿Ya? Entonces, por esa razón se ha desarrollado un montón de instrumentos. Casi todas las enfermedades tienen sus instrumentos de actividad, para que ya no decimos mejor, peor, ya no es así. ¿Ya? Entonces eso ha avanzado. ¿No? Claro, cada enfermedad tiene su instrumento, es diferente cada enfermedad una de la otra. Seguimos. En anamnesis también vamos a tener, buenas tardes, ¿cuál es su nombre, doctor? ¿Nombre? Entonces, en la anamnesis ya saben ustedes todo lo que compone una anamnesis, ¿no es cierto? Eso ya ustedes ya lo han hecho en la primera clase. Ya, pero en la anamnesis para nosotros, para la parte reumatológica, hay estos 4 puntos que son bien importantes para decidir después qué tipo de patología va a ser nuestra impresión diagnóstica principal, ¿no? Una es la edad. Nuestras enfermedades son muy diferentes de acuerdo a la edad en la que se presentan, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener pacientes que cuando son jóvenes se sospecha más de una enfermedad, cuando son mayores, y incluso la gravedad de la enfermedad es diferente de acuerdo a la edad que tiene el paciente cuando le da. Entonces, la edad es fundamental que ustedes la tengan en cuenta. ¿Ya? El sexo, no el género, o sea, no el cómo yo me siento, sino biológicamente qué sexo tienes. ¿Por qué? Porque ese es el que te da la diferencia de las enfermedades. ¿Nombre? Ariana. Mejor dicho, apellido. Entonces, la ocupación me va a dar varias alternativas de diagnóstico. Cuando nosotros tenemos las enfermedades reumatológicas, la ocupación va a ser bastante importante. Y eso yo lo voy a poner, como ustedes han visto en los dibujos animados, no sé si los dibujos animados es su época, pero en los dibujos animados no hay como una nubecita que uno va pensando y no es. Eso va a ser esto. Ya, cuando yo decida mis diagnósticos, tenga mis diagnósticos, mis síndromes para hacer diagnósticos, después voy a decir, ¿y cuál pongo primero? Ahí me va a venir la duda. ¿Cuál pongo primero? Y el primero que voy a poner va a ser de acuerdo a mi nubecita. Tengo mi nubecita ahí. Mira, tengo 10 diagnósticos. ¿Cuál pongo primero? Veo mi nubecita. ¿Cuál coincide con mi nubecita? Y estas son las principales cosas en reuma. No quiere decir que sean las únicas. Toda la anamnesis, toda la afiliación es importante, pero estas son puntualmente más importantes. Los antecedentes personales y los familiares son vitales. ¿Ya? Si un paciente, por ejemplo, ha tenido un paciente con lupus, con mi sospecha es lupus, y ha tenido varias pérdidas gestacionales como antecedente, eso me va a llevar a pensar que también puede tener un síndrome antifosfolípido, por ejemplo. ¿No? Si tengo un paciente que tenga una mamá que tiene AR y el paciente empezaba a hacer matutina, ya también. No es directamente hereditario, pero me ayuda. Voy a voltearlo ya, porque ahora sí ya está cayendo. Ahí va a caer en directo. Ya. Entonces, muy importante los antecedentes personales y los antecedentes familiares. A ver, sigamos. Otra cosa que es bien importante que ustedes recuerden.
Hay diferentes tipos de pacientes. Va a haber pacientes que ustedes tienen que sacarle como con cucharita las cosas, ¿no? Tú le preguntas algo, sí, no. Igual como cuando ustedes hablan con sus papás, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿no? ¿Cansado? Sí. ¿Hambre? No. ¿No? Igualito. Así es el paciente. Eso van a sentir. Lo mismo que sienten sus papás cuando ustedes llegan, eso van a sentir con el paciente, ¿no? Pero hay pacientes que te cuentan, pues, que, uy, que cuando nació su mamá le puso la correíta roja para que no le pase el cuello, para que no le ojeen, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Entonces, acordarse que el paciente no sabe qué es importante. ¿Quién sabe? Ustedes. Entonces, hay que escuchar atentamente, pero hay que dirigirla, hay que encaminar, ¿no? Ya señora, entonces, su dolor ¿cómo era? ¿No? Cuando ya empieza a irse por las ramas. Ay, también mi sobrina, también vino. Ay, el doctor no me hizo caso y no sé qué. Ya señora, pero su dolor, ¿qué pasó con su dolor? ¿No? Entonces la vas dirigiendo, ¿ya? Los vas dirigiendo. Y ocasionalmente vas a tener que interrumpir, ¿no? O sea, cuando se va por las ramas, ya se va por otro lado, tienes que decir, señora, ven un ratito, vamos a volver a donde estábamos, ¿no? Y vamos a continuar con esta parte que es muy importante para definir lo de su enfermedad. Esta parte es la que quiero yo incidir. Sin faltar el respeto, sin hacerle sentir mal, uno como que tuerce la cosa. Luego es muy importante, ya hemos hablado de la revisión de síntomas, ¿no es cierto? La revisión de síntomas es muy importante. Ya. Pero otra cosa que es importante es el resumen de los síntomas. Muchas veces no nos damos a entender bien, ¿no? Entonces, y el paciente peor todavía. Entonces, tú tienes que asegurarte que lo que tú has entendido del paciente es lo que realmente el paciente te ha querido decir. Entonces, al final, cuando ya terminaste tus síntomas, todo, señora, entonces a ver si nos hemos entendido bien, a ver si le he entendido bien. Mire, usted empezó tal fecha, más o menos, un resumen chiquito. Entonces, a veces el paciente dice, no, doctora, así no fue, porque se equivocó en decirte o porque no le entendiste bien, o a veces también se acuerda alguna cosa que no te ha dicho. Entonces, siempre hay que hacer el resumen de síntomas. Siempre. Pero hay que estar escuchando atentamente. Molesta mucho cuando a veces están en la práctica, pasa, ¿no? Señora, pase, buenas tardes, señora María, pase, dice el médico, no pase, señora María. Le digo, la señora tiene 50 años, tiene artritis reumatoide hace 10 años. Señora, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y qué enfermedad tiene? O sea, y el paciente dirá, eso se hace, ¿no? O se molesta porque no le prestas atención. Entonces, cuando ustedes están en la práctica, tienen que estar en la práctica, ¿no? Y tienen que estar atentos, porque generalmente no se puede estar explicando delante del paciente. Y sabes qué, mira, así se hace, ¿no? Tú haces y tú tienes que estar mirando lo que el otro médico hace y aprender de eso. O a veces uno le repite al paciente cosas para que ustedes escuchen, porque al paciente no le gusta que yo, mira, así se hace. No le gusta eso, porque se siente conejillo de indias. Entonces ustedes, el médico que está rotando a veces va hablando solamente para que ustedes escuchen, no es que está hablándole al paciente, les está hablando para ustedes, ¿ya? Entonces, porque ¿acaso el paciente no sabe que tiene 50 años? Que es mujer, que tiene AR, sabe. Entonces tú le estás diciendo para que el otro escuche y ya se oriente y sepa lo que tiene que examinar, ¿no? Entonces, yo voy a examinar, voy a agarrar la mano, le agarro así. Ya te voy a examinar la muñeca. Examínale. ¿No? Entonces, pero si estás viendo cómo yo estoy haciendo, tienes que estar atento. ¿Ya? Entonces, ahora se supone que usted ya sabe, pero si no sabe, miro, y ahí absorbe. No sé, otra cosa, cuidado con los comentarios delante del paciente. Señor, doctora, ¿sabe qué? Yo la semana pasada vi eso igualito, tengo una persona que tenía cáncer. Les da risa, pero yo lo que les estoy contando no es mentira, es cosas que me han pasado, ¿no? Señor, lo que me llama la atención, eso soy un poquito nomás, lo que me llama la atención es por qué le han puesto un yeso tan grande, ese doctor no debe saber. No sabe. Esos comentarios para cuando estén solos con su médico, ¿ya? Entonces le hacen ese comentario.
pero no pueden hacer el comentario delante del paciente de algo que no conocen. ¿Ya? Porque el paciente no sabe que ustedes son estudiantes de reciencito que no saben. El paciente los ve vestidos como nosotros y dice, uy, mira. Yo he tenido pacientes así que me han llamado después, doctora, ¿verdad? Tengo cáncer. O sea, sucede. Entonces tienen que tener mucho. Por eso digo, ¿qué cosa es lo que tienen que tener, que tienen que desarrollar? Sentido común. Si tu barriga te dice que no digas eso, no digas. Solamente por quedar bien, por decir algo. ¿Ya? Pues cuidado con lo que dicen, cautela. ¿Ya? Seguimos. Que no quiere decir que tienen que estar mudos, ¿ah? Que uno viene, hola, ¿cómo están? ¿Empezamos? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? No, hay que hablar. Ya, a ver, el relato. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando estén entrevistando a un paciente? Ustedes van a traducir, van a ser traductores de lo que dice el paciente. El paciente dice anoche, ¿qué va a significar para mí? Es un proceso aprendido. Y cuando yo le diga a alguien el resumen, yo le voy a decir, el paciente inició su enfermedad hace 12 horas, cuando yo lo presente ante otra persona. ¿No? Entonces, yo voy a traducir, de anoche va a llegar a, el paciente empezó dolor hace 12 horas. Doctor, antes he tenido este problema, más o menos 2 veces. Paciente que ya tiene varios episodios. Cuando tú lo expliques, ¿qué vas a decir? Paciente con síntomas recurrentes desde hace tanto tiempo, 3 episodios, 4 episodios, 5 episodios. Eso vas a decir. Entonces tú tienes que traducir. Seguimos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de enfermedades articulares más frecuentes? El principal, dolor articular, ¿no? Ese es el más común, el que ustedes van a ver más comúnmente. Y hay que saber todas las características del dolor que vamos a ver y si hay calor y eritema, ¿no? Una cosa es que solo te duela y otra cosa es que esté caliente y que esté rojo. O sea, esas son cosas que uno tiene que evaluar cuando alguien tiene dolor. Por eso es que tiene que mirar el área dolorosa. ¿Ya? Sucede, a veces el paciente no, le duele, pero no te dice que hay una lesión en la piel. ¿No? Me duele acá atrás, me duele la columna, lo voltean, una úlcera de presión de este tamaño. Y suele pasar que no lo has examinado. Ah, le duele, ya, le voy a pedir una resonancia sacroiliaca, porque le duele acá. ¿Qué le duele? La herida, pues que está echado el paciente, una úlcera de presión, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces hay que ver lo que duele, ¿ya? Entumecimiento, el paciente te va a decir, estoy engarrotada, dice el paciente. Entumecida, te dice así, ya es un poco más elegante el paciente. ¿Qué cosa es al final? Tumefacción, inflamación de las articulaciones. El paciente, por ejemplo, te dice, tú no le vas a decir, también pasa, señora, ¿tiene tumefacción en sus articulaciones? Y el paciente te mira, ¿qué? ¿No? ¿Qué te dice el paciente? Me siento como gordo, me siento así, me siento como duro, ¿no? Y las articulaciones, algunos no saben qué son las articulaciones, ¿ah? Entonces tú le tienes que decir las coyunturas, ¿no? Las coyunturas, el paciente te entiende, no te entiende, te agarras, las coyunturas acá, mira, ¿esto te duele? ¿O te duele en el medio? ¿Qué te duele? ¿No? Entonces, pérdida de movimiento también, ¿no? Alteración funcional. Yo no puedo mover, doctora, el hombro. No puedo mover el hombro. Entonces, deformidad, dolor, también vamos a tener, ¿no? Que está deforme, que está alterado el eje de una articulación, como hemos visto la muñeca en este paciente, ¿no? Que se mueva normalmente. Hay pseudoarticulaciones. Yo me fracturo acá, nunca me puse nada, fui al huesero y ahora se mueve un poco acá, se dobla. Y eso es una pseudoarticulación, es una función anormal en un lugar que no debe moverse. Crepitación, doctora, me salen conejos, me truena, así le dice el paciente, me truena, soy como una galletita. Enfermedad sistémica, anormalidad funcional. Yo
no puedo subir las escaleras, me canso, me falta el aire. ¿Ya? Entonces, antes yo podía caminar 3 cuadras, ahora no puedo, ¿no? Todo eso tiene que ver. Siguiente. ¿Qué cosas son más importantes? ¿Qué puntos tienen que ustedes que preguntar, incidir en las enfermedades reumatológicas? Algunos síntomas que son más frecuentes tienen que ser. La alteración del ritmo defecatorio. No solamente es un síntoma de gastroenterología, también se ve con frecuencia en nuestras enfermedades. El ojo rojo, que puede ser uveitis si hay dolor, o puede ser escleritis si pica, arde, ¿no? Si no veo, uveitis, ¿no? Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Síntomas de enfermedades de transmisión sexual. Fiebre. La fiebre es un síntoma muy generalizado, ¿no? Tengo una infección, me da fiebre. Tengo una enfermedad autoinmune, me da fiebre. Tengo cáncer, me da fiebre. O sea, es demasiado inespecífico. Pero hay tipos de fiebre, ¿no? Entonces, hay que preguntar cada cuánto. O sea, es muy frecuente que en las enfermedades reumatológicas la fiebre sea intermitente. O sea, no tengo, y a veces el paciente ni te dice, ¿no? O sea, hay veces que sucede a mí hasta con nosotros que ya somos mayores. El paciente te dice un montón de cosas y después cuando sale, otra cosa que me había olvidado de decirle es que hace un año tengo fiebre, más o menos 2 veces por semana. ¿No? Es un síntoma fundamental que no te dice el paciente, que puede armarte tu diagnóstico. ¿Ya? Antecedentes familiares, por ejemplo, de psoriasis, de enfermedades gastrointestinales, que a veces no las asociamos con las enfermedades reumatológicas, hipotiroidismo, que también es una enfermedad de base autoinmune, incluso diabetes mellitus tipo 1, que también es una enfermedad. O sea, todas las enfermedades que pueden ser de base autoinmune, a veces el paciente tiene una y después tiene otra también. O sea, tiene una base autoinmune, así como los pacientes que tienen cáncer de una cosa y luego cáncer de otra cosa, igualito. Bueno, ya lo más obvio, ¿no? Traumatismos, enfermedades previas, también viajes, cuando estamos hablando de tipo de enfermedades reactivas, por ejemplo, tenemos que saber eso, ¿ya? Y la otra cosa importante también es qué fármacos usa el paciente. Hay que acordarnos que los pacientes pueden tener reacciones adversas a los fármacos, que a veces ni se nos ocurre, ¿no? Entonces sí es importante saber qué fármacos está tomando el paciente. A ver, dolor de columna tipo inflamatorio. ¿Qué significa eso, doctor del libro? ¿Qué significa dolor tipo inflamatorio para usted? Sería como un dolor opresivo, sin depresión en la parte de la inflamación. ¿Eso es un dolor inflamatorio? A ver, ¿quién me da otra definición de dolor inflamatorio? Doctora. Hipopresión. No. Doctora, ¿cómo se llama usted que llegó tarde para apuntarla? Guaranca. ¿Cómo es dolor inflamatorio? A ver, ¿alguien tiene una idea? El dolor que no mejora con la actividad física. Que mejora con Pero mejora. que mejora. El dolor inflamatorio es un dolor que mejora con la actividad física. O sea, yo me levanto, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un dolor lumbar, ¿no? Yo me levanto en la mañana y en vez de amanecer descansada, amanezco dolorida, me duele la columna, fuerte. Y luego cuando comienzo a hacer mis ejercicios, a moverme un poquito, me doy una ducha calentita, me pasa el dolor. Eso es un dolor. Un dolor lumbar, por ejemplo, mecánico, es diferente. Yo que tengo 800 años, me voy al gimnasio, ay, qué gorda, voy a ir al gimnasio. Me voy al gimnasio y comienzo a hacer un montón de ejercicios porque me da vergüenza que los jovencitos hacen un montón y yo no hago ninguno. Entonces, me excedo, ¿no? Yo veo, qué vergüenza. Sigo haciendo que me duele. Al día siguiente no me puedo ni parar, pero sí un dolor posesional, ¿no? Me muevo peor, conforme voy caminando peor, llego al trabajo y ya no puedo con mi alma, ¿no? Entonces, así, ese es un dolor mecánico.
Eso tienen que acordarse. Muy importantes los patrones de dolor. ¿Qué otras cosas son importantes? El compromiso extraarticular, ¿no? Hay que acordarnos que las enfermedades reumáticas, si bien es cierto, nosotros hablamos de las articulaciones de coyunturas, muchas de ellas también toman las estructuras periarticulares, ¿no? Entonces, a veces no le damos importancia y eso nos orienta bastante. ¿Cuáles son las estructuras periarticulares? Las bursas, que son fuera de la articulación, por ejemplo, la bursa subapronodeltoidea que está en el hombro, ya, las entesis. ¿Qué son las entesis? A ver, ¿quién me dice qué son las entesis? Doctora, a ver. Sé que están insertadas en el músculo. No, a ver, ¿quién más tiene una idea? Doc. La inserción de tendones En el hueso. O sea, el tendón, ya, ¿qué es el músculo? El músculo viene así, ¿no? El músculo viene, el músculo de acá, ya. Pues viene acá y se convierte después para insertarse en un tendón. Todo el tendón tiene una parte, la distal, la última, que se llama, es la entesis. ¿Por qué la entesis se une al hueso? El resto del tendón está acá y la parte que se une al hueso es la entesis. Es una parte del tendón. Pueden comprometerse en las enfermedades reumatológicas el mismo tendón o la entesis, ¿no? Entonces, tenemos que saber eso, ya tenemos que saber de anatomía. O sea, si yo hablo de entesis, tienen que saber. No saben, hay que revisar, ¿no? Eso es lo que yo les digo, tienen que saber ya eso. Eso ya lo hicieron hace tiempo. Fotosensibilidad. Si tú le dices, a ver, si yo le digo, bueno, los que somos morenos no, pero cualquier persona que no sea tan morena, sale al sol, se pone rojo, eso es normal, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la pregunta al paciente? Cuando te expones al sol, eres excepcionalmente rojo, se te levanta acá, se te pone, que todo el mundo te dice, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha dado alergia? Obviamente cualquier persona que no sea tan oscura como yo, va a salir al sol y se va a poner rojita. Yo me pongo morada, pero ella se va a poner rojita. Pero eso no es anormal. Lo anormal, la fotosensibilidad ya es una cosa exagerada. O sea, hay pacientes que a todo le dicen que sí. ¿Tienes tal cosa? Sí. Entonces a ese paciente, ¿cómo le tienes que preguntar? Descríbame usted su síntoma. Porque todo te va a decir sí. Antes que le esté, ya todavía no termina la pregunta, sí. ¿No? Va a pasar, de todo les va a pasar, ¿no? Entonces, uno tiene que tener sentido común para saber a quién le pregunta cómo, a quién le pregunta cómo, ¿no? Eso se desarrolla con la experiencia. Fenómeno de Raynaud. La sensibilidad extrema al frío. Es una reacción de vasoconstricción al frío. ¿Cómo se pone la mano? Morada. O sea, no que yo... Oye, si tengo frío yo voy a tener la mano helada. Eso es normal. Tú, yo, cualquiera, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Que la paciente le da un aire, está así, le cae el aire así, ya, morado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que preguntarle. Se pone morado, primero se pone blanco, se pone rojo, se pone morado, morado, no así que tengo frío, no. Eso hay que preguntar. Síndrome seco. Si ustedes le preguntan, si yo pregunto acá a la mitad de las personas, ¿se te seca la boca? Todos me van a decir que sí. Yo estoy hablando, ya tengo la boca seca. Me pegué una tranca ayer, voy a estar con la boca seca al día siguiente. Me comí una fuente así de ceviche, voy a estar con la boca seca, ¿no? Me voy y me como una parrillada así de grasa, pero así bien taipá, voy a estar con la boca. Entonces, ¿cómo le puedo preguntar yo al paciente? Los síntomas Zika son verdaderos, ¿no? Entonces, ¿cómo le tienes que preguntar? Señora, ¿puede comer una galleta sin tomar agua? O sea, si a mí ahorita me invitan una galleta, por más que tenga la boca seca, no la puedo masticar y pasar. Un paciente que tiene síndrome Zika no la puede pasar. Se le queda en la lengua como una pasta. ¿Ya? El ojo. Señora, se le seca el ojo, todos le van a decir, oye, si está 30 horas en el celular así, no pestañea, ¿cómo no va a tener el ojo seco? O si como yo, que tiene mucho calor, se pone todo el día el ventilador, tiene que tener el ojo seco. ¿Cómo le tienes que preguntar? Siente constantemente, sin necesidad de que le ponga aire acondicionado o esté así viendo la serie de Netflix sin pestañear. Entonces, se le seca el ojo, siente como una basurita permanente, se pone rojito el ojo de vez en cuando. Eso es. ¿Ya? Doctor. Ya. Entonces,
Párense si tienen sueño esta hora y después del almuerzo son las peores horas para dormir. Párense si tienen sueño, pregunten. Aftas, llaguitas en la boca. El paciente no les dice cuando tiene aftas en los genitales, no les va a decir porque le da vergüenza. Tiene en sus genitales lesiones, ha tenido en algún momento lesiones, porque además todo lo relacionan con enfermedad de transmisión sexual. El paciente no quiere decir. Entonces tienes que preguntarle, dígame porque es importante para su diagnóstico, ¿no? Entonces, disfonía, disfagia, el paciente no te va a decir a veces, ¿no? Te va a decir, usted se pone ronco de vez en cuando, está con ronquera, se ha puesto su voz más aguda o más grave últimamente, tiene dificultad para pasar la comida, tiene que tomar solo líquidos y los sólidos no los puede pasar, todo eso tienen que preguntar. Es bien importante para la enfermedad. Y un punto para las articulaciones que también tiene que ver con el dolor inflamatorio es la rigidez. Se pone dura la mano, todos te van a decir que sí. ¿Cuánto tiempo, señora? Un ratito. ¿Cuánto es un ratito? Un ratito es 5 minutos, un ratito es 10 minutos. El paciente que tiene enfermedad inflamatoria está media hora así. ¿No? No puede tomar su desayuno, va y se pone a la mano al agua calentita para poder hacer, está un rato así, ¿no? Y eso es un síntoma de enfermedad inflamatoria, ¿no? Importante para diferenciar, ¿no? Seguimos, ¿no? A ver si se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, a ver. Ya, a ver, ¿alguna vez habrán visto ese cuento o la habrán escuchado, la serie, no sé? Ya, entonces acuérdense de eso. ¿Ya? Nos ayuda para la semiología del dolor. ¿Ya? Entonces, lo primero es cómo apareció. Agudamente, poco a poco, fue aumentando poquito a poco. ¿Cómo fue? ¿Ya? ¿Dónde está? Paciente con el dedo, por favor, porque el paciente les va a decir, señora, con el dedo me señala dónde le duele, porque el paciente te va a decir, me duele la cadera. Señálame dónde es la cadera, acá. Eso es todo el tiempo. Me duele la pierna. ¿Dónde le duele? Acá. ¿No? Entonces señáleme con... Me duele la mano. ¿Dónde en la mano? La mano, pues. ¿No? Señora, con un dedito me señala dónde le duele. Acá, 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 acá. ¿Dónde le duele? ¿Ya? Entonces es bien importante. ¿Ya? La intensidad, leve, moderado, severa. Leve es, ay, me duele el hombro, pues toda la vida me duele el hombro. Moderada, doctora, bien feo, no me deja caminar. Severa, no puede, pues, no puede. Doctora, me duele la rodilla, no puedo ni pisar. ¿Me vas a tocar? No, doctora, no me toque, me duele. Es severa. ¿Ah? Claro que también va a depender del paciente, ¿no? Hay pacientes que le duelen leve y antes que le toquen ya te están diciendo, ay, me duele un montón, no sé. También hay que ver, hay que examinar cómo es el paciente, ¿no? Bien mirar. Luego, la irradiación. ¿Qué dolores, por ejemplo, a ver, ustedes se acuerdan que son irradiados? Que no necesariamente reumatológicos. Del pecho, un problema cardíaco. Y al paciente le empieza a doler el brazo. Eso es irradiado. ¿Qué más? Otro ejemplo. La pancreatitis. ¿Cómo se irradia? Para acá atrás, ¿no? Y acá también en el cuello, de la parte reumatológica. Si te duele, el cuello está alterado, a veces te va el dolor hasta por acá. Te duele por acá, ¿no? Entonces, va a haber varios dolores que son irradiados. Y finalmente, las maniobras. ¿Qué significa eso? Las maniobras modificadas. Por ejemplo, un paciente que tiene apendicitis. ¿No han escuchado que le dicen salta? El paciente salta, le insulta porque a la hora que salta le da un dolor. No hace así y horrible, ¿no? Entonces, un paciente con pancreatitis a veces lo vas a ver así y alivia un poco el dolor. Entonces, un paciente con lumbalgia, con una ciatalgia, porque se ha presionado el nervio ciático. Señora, toque el piso a ver si puede doblar. Le hace así, insulta, porque le va a doler como loco, ¿no? Entonces,
hay maniobras. Y eso me va a ayudar, ¿no? Yo cuando le examine y hago la maniobra y la segue, despacito hay que levantarle, porque cuando llega a 45 le duele horrible, ¿no? El nervio mediano, cuando nosotros hacemos, le hacemos el PINEL, producimos el síndrome mediano. Entonces, todo eso son las maniobras modificadoras. Siguiente. Podemos seguir hablando del dolor hasta el cansancio, y eso es lo que ustedes tienen que ir definiendo, porque ese es, digamos, el síntoma estrella, ¿no? Entonces, el dolor puede ser articular, periarticular, y puede ser referido, ¿no? De otro lado. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos? Hay bastantes maniobras, ¿no? Las cosas no son exactas, pero sí nos orientan, ¿ya? Entonces, el dolor de la articulación es permanente, porque la articulación está inflamada, está permanente. Cuando mueves, cuando estás, estás quieta, es todo el tiempo. Pero en el caso de los tendones, por ejemplo, si el tendón te duele al movimiento, el tendón te duele al movimiento. Si está quietito no te va a doler. Entonces, por eso, periarticular, la movilidad pasiva. Si el paciente no hace la fuerza, tú le mueves y no le va a molestar, o puedes hacerla la movilidad. Pero si es compromiso articular, no sé, ¿no? Entonces, en el caso de referido, tú vas a mover, y eso no, por ejemplo, si el dolor viene de acá de los hombros, viene referido del cuello, tú vas a poder mover tus brazos, tus hombros, y no va a pasar nada, porque el dolor viene de acá, referido, ¿no? Entonces, eso tiene. Siguiente. Ya hemos hablado de esto, ¿no? El dolor inflamatorio versus no inflamatorio. Ya, es lo que acabamos de decir. Uno que es con la actividad y otro es con el reposo. La rigidez acompaña el inflamatorio, ¿no? Hay que acordarse de eso. Ay, ahora usted me va a decir, uy, pero la paciente me ha dicho, no me ha dicho así como dice usted, doctora, me ha dicho diferente. Algo no decidís. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una artritis reumatoide, tiene inflamada la rodilla, pero a la vez tiene una artrosis, que ya tanto tiempo que ha tenido daño y no se ha tratado, también le ha dado una artritis secundaria, se ha ya desgastado la rodilla por tanto tiempo que ha estado inflamado. Entonces el paciente va a tener un dolor mixto, y usted va a decir, no entiendo por qué, no coincide con la tabla, no coincide porque es un dolor mixto. Es un dolor de doble, ¿no? De diferente etiología. Así como me volví bonita el verano pasado, igualito, ¿no? Que está entre los dos, igualito. Las chicas sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Igualito, dos. Entonces, siguiente. Entonces, ¿y por qué vienen las enfermedades a diferentes sitios, como hemos dicho, ¿no? A veces están periarticulares, a veces intraarticulares, a veces los dos. Hay enfermedades que dañan las dos estructuras. Entonces nos tenemos que acordar de esto, anatómico, ¿no? Puede doler, ¿hay dolor óseo? Hay dolor óseo en algunas enfermedades. ¿Hay dolor de la articulación? Sí. ¿Pero dónde? Puede ser la cápsula articular porque está muy distendida, duele por presión. Puede ser el proceso inflamatorio por sinovitis que está hipervascularizado y duele. Puede ser la entesis, puede ser el tendón. Si me he doblado el tobillo, puede ser un esguince, es un ligamento. ¿Qué es un ligamento? ¿Qué unen los ligamentos? Hueso con hueso, ¿cierto? ¿Ya? La bursa, hay bursas que son intraarticulares, hay bursas que son extraarticulares, ¿no? Entonces tenemos que saber eso anatómicamente. Por ejemplo, si hablamos de la bursitis prerotuliana en la rodilla, es extraarticular. Pero si hablamos de la bursitis suprarrotuliana en la rodilla, es intraarticular, ¿no? Entonces, ¿el músculo puede doler? Claro que puede doler. Me doy hago una patada así, tipo Paolo Guerrero en sus buenas épocas, cuando no he hecho ningún ejercicio hace tiempo, y me voy a hacer un desgarro del músculo, ¿no? O tengo una miopatía inflamatoria, me va a doler el músculo, porque está inflamado el músculo, ¿ya? Siguiente. Ya, este es el sistema DTL. Antiguazo, como no tienen ni idea ustedes, porque ya era antiguo cuando yo era chiquita, así que ya se imagina. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el sistema DTL?
Si yo tengo un paciente que tiene dos articulaciones tumefactas, yo puedo describir. Tengo las dos rodillas. Rodilla derecha con tumefacción severa, tiene la limitado en un 50%, eritematosa, con mucho calor. Rodilla izquierda con menos tumefacción leve, con una movilidad completa, ya no tiene eritema. ¿Qué pasa si tengo todas las articulaciones inflamadas? ¿Qué puede suceder en un paciente con articulación? Todo eso voy a describir. Me va a salir un papel así enorme, me voy a cansar, me voy a equivocar también, porque ¿cómo era? ¿La derecha, la izquierda? ¿Ay, cómo era? ¿Ay, cuál era la que estaba hinchada? ¿No? ¿Cuál era la que tenía severa? ¿Cuál era la que tenía leve? ¿No? Entonces, para eso sirve este sistema de TL. Es una forma de hacerlo más práctico cuando son muchas articulaciones. Entonces, D es de dolor. De 1, de 2, de 3. Leve, moderado, severo. Leve, el paciente te dice, sí, pues me duele mi rodilla cuando subo las escaleras. Moderado, no puedo hacer mis cosas, ya tengo que subir siempre por el ascensor. ¿Ya? Entonces, número 3, no te deja ni que le toques. Es una artritis séptica que está un rodillón así, no puedes ni tocar. Dolor leve, moderado, severo. De 1, de 2, de 3. Ya no pones de leve, moderado, severo. Pones 1, 2, 3. Siguiente. Tumefacción. Se palpa con las justas. Viene el reumatólogo, lo palpa. Tú lo vas a examinar, no lo palpas. Ya, porque todavía te falta más. De 2, ya tienes que palparlo. Ya si no lo palpas, un cocacho. Ya. Ahora. De 3, desde allá lo veo. Pues una rodilla así de este tamaño, ¿no? Entonces ya, está tumefacta. Se viene. Limitación. Acá es el único que es diferente, que hay 4. Hay 4 L's, ¿no? A ver, ¿cómo se llaman ustedes que me distraen cuando llegan tarde? Doctora, ¿cómo se llama? Buenos días. Sobre la espinaza. Pasa. Es L4. Ya. Para eso, ¿qué tengo que saber? Para poder saber si está el rango disminuido 15%, 50%, ¿qué tengo que saber? El rango normal del paciente. Si yo no sé cuál es el rango normal de mi paciente, ¿cómo voy a saber si está disminuido? ¿Ya? El 4 es anquilosis, no puedo mover, ¿no? Un ejemplo frecuente es el artritis reumatoide en una muñeca. La muñeca no se mueve. Doctora del celular. ¿Qué hemos dicho del celular? ¿Qué cosa estás haciendo? A ver, escuchen por favor, porque todo lo demás lo pueden encontrar en el libro. ¿Ya? Escuchen por favor, estén atentos, porque todo lo demás lo van a encontrar en el libro. ¿Ya? Por eso seguimos viniendo, porque les podemos transmitir alguna experiencia. La teoría lo pueden leer en cualquier lado. ¿Ya? Entonces atentos, porque después no saben cuando están. Mire, yo vengo todos los años a dar esta clase y después en medicina interna los tengo de vuelta. Doctor, dígame cuál es el sistema de TL. ¿Qué es eso, doctora? ¿No? Entonces, la fuerza, doctor. Nada. ¿Cómo es inflamatorio de mecánico? Nada. ¿No? Entonces, por eso les digo, atentos. Si no están por gusto acá, estamos perdiendo el tiempo, si es que están desatentos. ¿Ya? A ver, siguiente. Tipo de artritis. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Si yo tengo un paciente con monoartritis, se me van a ocurrir diferentes diagnósticos que si tengo un paciente con oligoartritis. Y si tengo un paciente con poliartritis es diferente. No me va a decir, sí, pero la artritis reumatoide a veces puede ser una oligoartritis. Claro, cuando empieza. Puede ser una oligoartritis, claro. Pero también puede ser monoartritis. Sí. Hay manifestaciones, hay inicios atípicos de la enfermedad, pero estamos hablando de la generalidad. Si yo tengo una poliartritis, tengo que pensar en una artritis reumatoide, si es poliartritis crónica. Si es poliartritis aguda, mi diagnóstico principal va a ser otro. Si tengo una oligoartritis crónica, mi diagnóstico es otro. Si tengo una monoartritis crónica,
es diferente de una monoartritis aguda. A ver, ¿quién sabe qué es lo más frecuente en una monoartritis aguda? Tengo una monoartritis aguda, me hinchó la rodilla. De pronto, sí, me duele harto. ¿Artritis séptica? Artritis séptica es lo primero que tienes que pensar. Diferente si tenemos artritis séptica, quiere decir artritis con una bacteria, ¿no? Bacteriana. Ya, ahora. Y si tenemos una monoartritis crónica, ¿qué será lo primero que pensaré? Tuberculosis en nuestro mundo. Pero si yo me voy a Suecia y viene una monoartritis aguda, y veo una monoartritis aguda en una casa de reposo, esas que salen en la televisión full lujo, ¿qué pensaré? No va a pensar tuberculosis, ¿no es cierto? Tengo que pensar artrosis. Tengo que pensar condrocalcinosis. Si es hombre, gota, ¿no? Entonces, todo depende de dónde, cómo están, pero hay enfermedades, hay un grupo de enfermedades. Y por la nubecita que hemos dicho, vamos a pensar de todas las que dan monoartritis, ¿cuál voy a escoger como diagnóstico principal? Seguimos. Por la forma en que se distribuyen y por la forma en que si están arriba o abajo de las articulaciones. También voy a pensar, por eso tengo que hacer diferentes divisiones. Simétrico, ya sabemos, artritis reumatoide, ¿no? Es la articulación en especial, que es simétrica. ¿Y qué pasará, a ver, doctora de la tablet? ¿Qué pasará si yo tengo, por ejemplo, dos articulaciones, tengo dos tobillos, tengo una rodilla, la rodilla derecha, el codo derecho y la muñeca derecha? ¿Será simétrica o simétrica? No. Basta que tenga un solo par de articulaciones, ya es simétrica. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una rodilla, un tobillo y dos muñecas, ya es simétrica. ¿Ya? Acordarse de eso, simétrica, ya es simétrica. Ahora, ¿qué enfermedades se presentan más en los miembros superiores? La hernia. Miembros inferiores, espondilitis, las espondiloartropatías en general. Que a veces tengo acá, claro, tengo, pero mayormente arriba, ¿no? Entonces, todo eso me va haciendo hacer después escoger mi diagnóstico principal. ¿Ya? Siguiente. Diferenciar articular de periarticular. No siempre es tan sencillo. Acá es facilito, pues, ¿no? Mira, las articulaciones están hinchadas. Tú me faltas. Y acá una pelota en el Aquiles. Entonces yo sí. O sea, hasta ustedes que son recién nuevecitos van a decir, esto es articular y esto es extraarticular. Pero ¿qué pasa si yo tengo una muñeca así hinchada? Ahí no puedo saber. No puedo saber si es la muñeca o si son los tendones. Es difícil. A veces no es tan sencillo. Hacemos algunas maniobras. Por ejemplo, si tú haces esto, es más articular, y si tú haces esto, y ahí duele más, es más extraarticular. Pero si tiene las dos cosas, es mucho más difícil. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones más difíciles de definir al examen? Las profundas y las superficiales. Las que son intermedias, esas son más fáciles. Como en la vida, ¿no? Todos los extremos son más difíciles, igualito. Cuando son muy superficiales como la muñeca, es difícil. ¿Cómo vas a definir si están las dos al compromiso? Pero en una rodilla es fácil saber si es intraarticular o extraarticular o los dos. Es fácil. Ahora, en la cadera, que es profunda, tampoco es fácil saber si es intraarticular. Pues así es, en algunas articulaciones es más difícil que en otras. La contextura tiene mucho que ver también. Si es una persona gordita o musculosa, entonces es más difícil examinar que si es una persona delgadita. Definir, es más difícil. Siguiente. A ver, por el tiempo de presentación. Algunos hablan de 8 semanas, otros hablan de 6. ¿Ya? Algunos solamente hablan de agudo y crónico. O sea, hasta las 6 semanas agudo y después de las 6 semanas crónico. Pero es importante saber
la forma de la enfermedad para decidir también qué diagnóstico voy a poner primero. Ya, agudo, rapidísimo, pues como una liebre. Ya, crónico, lentito, como una tortuga. Eso les he puesto ahí, ¿no? Y subagudo, el perrito, pues que no corre ni mucho, pero tampoco es lenteja, ¿no? Ya, seguimos. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que ver en este cuadro? Ya está más complejo, el otro era para bebitos, este ya más grande, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos que saber si es artritis o si es compromiso extra, ¿cierto? Luego tenemos que saber si es polio, ligo, mono. Luego vamos a saber si es mecánico o inflamatorio. Ya tenemos varias formas de saber cómo es eso, ¿no? Entonces, generalmente también tenemos que, cuando es mecánico, es una cosa que es aislada. Por ejemplo, yo juego básquet y tengo un dolor de mecánico de rodilla, no se va a asociar a otra cosa más. Pero tengo una rodilla inflamada, de repente también tengo un compromiso extraarticular en otro lado, tengo otra cosa que se acompaña a eso, porque ya es una enfermedad inmune, ¿no? Inflamatoria. Entonces, si es aguda, si es crónica, también pues voy así diferenciando. Ahí le pueden agregar el otro cuadro. ¿Es más superior o es más abajo? ¿No? ¿Es simétrico o es asimétrico? ¿No? ¿Tiene antecedentes o no tiene antecedentes el paciente? ¿Es hombre, es mujer, es joven, es viejo? ¿No? Todo eso tiene que ir aumentando. Siguiente. El examen físico reumatológico tiene algunas características de algunas cosas que tenemos que ver en especial, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en especial es el Raynaud que habíamos hablado. El Raynaud se ve así, morado, ¿ya? Y incluso se hincha un poquito el lado, ¿no? Porque hay una vasoconstricción primero y después hay una vasodilatación. Entonces se nota un poquito hinchado, ¿ya? La otra cosa que tenemos que ver es el engrosamiento dérmico, ¿ya? Ojo con el engrosamiento dérmico, ¿no? de la piel, por ejemplo, en el caso de pacientes con esclerodermia, ¿ya? Tienen que comparar con alguien, o sea, tienen que saber de cómo es la piel en las diferentes etapas de la vida, porque no es igual una paciente joven que un paciente mayor, ¿ya? Acordarse que siempre, por más mayor o menor que tengamos, siempre tenemos unas arrugas acá en las manos, todos tenemos esas arrugas, y esas arrugas se borran cuando el paciente tiene un engrosamiento de piel por esclerodermia. Y la otra cosa que hay es esta pigmentación, que se llama la de pimienta y sal, porque por lados es más oscuro y por lados es más blanco. Si ustedes mezclan la sal con la pimienta, es así como ese es el aspecto que da. ¿Ya? Entonces, el edema, hay que saber ver el edema. Lo tocas, el edema vascular es duro. O sea, está hinchado, pero es duro. Una paciente que ha hecho una trombosis, duro. Y el edema por hipoalbuminemia, que puede ser por problema hepático o por problema renal, por pérdida de proteínas, es blando. Tú pones el dedo así y se queda ahí, se queda hundido. Es diferente, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que estar atentos. Siguiente. La fuerza. Esa es muy fácil hacerla con la escala de Daniels. Hay otras escalas que son mucho más puntillosas para la miopatía inflamatoria, pero esa no la vamos a manejar. Ustedes la tienen que manejar el presidente. Ya, entonces, 0. Señora, mueva el brazo. Nada. Ni siquiera ni una cosita. Nada. Mueva como si no le estuviera diciendo nada. 1. El paciente no lo puede mover, pero ustedes ven que el paciente trata de hacer el movimiento y se mueve algo, no se mueve el miembro, pero se mueven los músculos, fascicula. Ese es 1. 2, señora, levante la pierna. No puede, pero si tú le dices arrastre en la cama la pierna, puede. 3, levanta contra la gravedad, ¡pah!, se le cae, ¿no? O sea, la levanta apenas, ¡pum!, se le cae. Eso es 3. Vence la gravedad, pero inmediatamente la deja caer. 4. Ya vence la gravedad, pero tú le haces un poquito de fuerza y ya la vences. Y 5, lo normal. Lo normal es que tú te hagas así, tú le hagas y resistas. Claro que también tiene que ver con el grado de fuerza que le pone. Si yo lo pongo al doctor, a hacerle a la doctora, de repente él le va a ganar, ¿no? Entonces eso, a no ser que ella también sea una ninja.
De repente ella tiene más fuerza que él, no sé. Ya, siguiente. Y la fuerza puede ser proximal, o la pérdida de fuerza puede ser proximal o distal, y eso también es importante. Si yo hablo de fuerza proximal, hablo de pacientes con enfermedad muscular inflamatoria, tipo dermatomiositis, polimiositis. Si yo hablo de pérdida de la fuerza distal, como mano caída o pie caído, ahí estoy hablando de un paciente con vasculitis, ¿no? Que tiene mononeuritis múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Algo importante que ustedes que tienen que aprender es a tratar de colocar los síndromes juntos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un síndrome? Tiene que ser lo más específico posible. Ahora vamos a empezar con los síndromes simples, pero al final lo que te conviene decir, por ejemplo, tú dices fiebre, es una cosa muy amplia, todo puede darte fiebre, todo. Tienes infección te da fiebre, tienes cáncer te da fiebre, todo te da fiebre. Entonces ese no es un síndrome que debemos usar como síndrome que manda arriba, no, porque ese es demasiado amplio. Tú tienes que usar un síndrome lo más específico posible y que tenga menos enfermedades en su ramo. Y después le vas sumando los otros síndromes más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene poliartritis y tiene fiebre, manda poliartritis. Porque hay menos enfermedades que dan poliartritis que las que dan. Entonces yo pongo poliartritis simétrica, subaguda, a predominio de miembros superiores. Es un síndrome largo. Entonces, y después le agrego fiebre, se reducen un montón las enfermedades que te dan poliartritis simétrica más fiebre. Siempre debemos tratar de hacer que todos los síndromes nos den una enfermedad, pero no siempre se puede. Por ejemplo, tenemos un paciente con artritis reumatoide y que tiene infección urinaria, no vamos a poder poner una sola entidad, tiene que tener artritis reumatoide. Pero la mayoría de veces se trata de juntar. Ese es el objetivo. Y una vez que yo tenga mis síndromes grandes, se me van a ocurrir enfermedades. Y a veces no se me vienen a la mente, ya tengo mi síndrome bien bonito, he hecho mi anamnesis, mi examen, chévere, todo está bien. ¿Y qué enfermedad será? Se quedan como la Wendy, ¿han visto la cataclama alguna vez? No se les ocurre nada, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer un proceso para eso. Al principio, cuando sean más grandes, se les va a ocurrir inmediato, así, les va a salir, pero ahora no se les va a ocurrir. ¿Cómo tienen que hacer? Tienen que pensar así, estructuradamente. ¿Qué enfermedad infecciosa me puede dar estos síndromes? Quedémonos en poliartritis con fiebre. ¿Qué enfermedad infecciosa me puede dar eso? Hepatitis, HIV. Me puede dar una poliartritis y me puede dar fiebre. Cualquiera de esas infecciones me puede dar poliartritis. ¿Es lo más frecuente? No. Pero ya, de las infecciosas esa es la que puede dar. Traumática. ¿Se ha golpeado la paciente? No hay, pues no hay, de trauma no hay. Inflamatoria. ¿Qué me puede dar una poliartritis y fiebre? Lupus. Metabólica. ¿La gota te puede dar poliartritis? Generalmente no. Te da oligoartritis o monoartritis. ¿Te puede dar fiebre? Sí. La pongo más abajo. No es frecuente que sea poliartritis, pero la pongo ahí por abajo. Entonces ya dejo mi lupus acá y por acá abajo está todavía la otra. Degenerativa. ¿Te dará fiebre la degenerativa? No, no es cierto, entonces la pongo ya, no le hago caso. Ya. Neoplásica. ¿Qué enfermedad te puede dar poliartritis y puede darte neoplasia? Y fiebre. ¿Qué neoplasia te puede dar poliartritis y fiebre? Linfoma. Linfomas, leucemia, puede ser. Leucemia. En niños, leucemia. En adultos, más linfomas. Lupus, hepatitis, linfoma. ¿Qué manda? La enfermedad más frecuente. Y ahí hago mi plan de trabajo. Pero si no lo pones a dividir así, congénita es difícil si es una paciente grande, ¿no? Pero tienes que pensarlo así.
porque si no lo piensas así no se te va a ocurrir nada, te vas a seguir en blanco, ¿no? Entonces, así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que se califica? El proceso. A veces los de medicina interna se estresan porque dice, doctora, yo he hecho mi historia clínica, he hecho mi esto, pero resulta que me he enterado que la paciente tiene otra cosa y no tiene lo que yo he dicho. No hay problema. O sea, lo que ustedes están aprendiendo ahora es el proceso. Acá van a venir enfermedades infrecuentes, que ese es un hospital de referencia. No es lo que van a ver en el día a día cuando van a comenzar nada. Entonces, eso no es problema. Lo que ustedes están aprendiendo ahorita es el proceso. Siguiente. ¿Cuáles serán los síndromes principales que no son mutuamente excluyentes? Sí, porque algunos se sobreponen. No hay que ser rígidos. Hay algo, así como, igualito como en la vida, no puede ser uno rígido, ¿no? Tiene que ser flexible. Entonces, los síndromes también se entremezclan, se sobreponen. ¿Y por qué? Ay, doctora, entonces ¿por qué nos enseña así si todo se mezcla? Porque tiene que tener un orden al principio, después solito ya se mezclan, ¿no? Los síndromes regionales, por ejemplo, me duele el hombro, me duele la cadera, me duele la rodilla. Esos son los síndromes regionales. Los generalizados, tengo fibromialgia, me duele hasta el pelo. Tengo miopatía inflamatoria, también le duele todo, no le duele solamente un lado. Lumbalgia, cervicalgia, también puede haber dorsalgia, puede haber lumbodorsalgia, cérvico-dorsalgia, lumbosacralgia, ¿no? O sea, a veces no duele un solo lado, es toda una región que duele. Síndromes articulares, la poliartritis, la monoartritis, la artritis, ¿no? Simétrica o asimétrica, miembros superiores, miembros inferiores. Síndrome óseo, tengo un paciente que tiene, por ejemplo, ¿qué te digo? Osteomelitis, ¿no? Es un dolor interno, sientes un dolor profundo en un área, ¿no? Síndrome muscular, por ejemplo, miopatía inflamatoria, síndrome muscular, me da una debilidad proximal de cintura escapular y de cintura pélvica. Eso es lo que me da una miopatía. Síndrome sistémico. Paciente con lupus que tiene fiebre, baja de peso, malestar general, se cansa, ¿no? Todo eso es un síndrome general. Es un síndrome general sistémico muy frecuente, porque si yo tengo una infección, tengo una sepsis, voy a tener un síndrome sistémico. ¿Sí? Voy a tener un síndrome sistémico. Y el síndrome de osteoporosis, que no se llama así realmente, o sea, es un síndrome entre comillas, pero es un paciente que tiene sarcopenia, ¿no? Un paciente viejito, con fragilidad, ¿no? ¿Por qué la osteoporosis no te da síntomas? Por eso no se llama, algunos le ponen comillas síndrome, ¿no? Porque no te da síntomas. La osteoporosis es una enfermedad que se diagnostica con la densitometría o con una fractura por fragilidad, ¿no? O sea, el paciente se cae, así se resbala nomás de la misma altura y se fractura. O se sienta fuerte, no se agarró bien, se sienta fuerte al water, se fractura, ¿no? Entonces esa es una fractura por fragilidad. Porque si yo tengo una fractura porque me accidenté en una moto, eso es una fractura normal, cualquiera debe tener. Entonces, por eso la osteoporosis solo da síntomas cuando hay una fractura. Si tú tienes osteoporosis, puedes tener años. Osteoporosis no se dice. Por eso es que no se debe llamar síndrome. Está en los libros así con síndrome entre comillas, que me he olvidado de poner. Seguimos. A ver. Cuando nosotros hablamos en el interrogatorio también podemos ir orientando sobre nuestro dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es periarticular, ya hemos dicho, con el movimiento con algún movimiento, dependiendo de dónde está el tendón, me va a doler, ¿no? Si yo hago así, por ejemplo, y me duele, lo más probable es que sea el supraespinoso, pero si hago así y me duele, lo más probable, el hombro, ¿no? Lo más probable es que sea el subescapular, dependiendo de lo que hace el tendón, ¿no? En cambio, si es articular, te duele en todo, porque toda la articulación la mueves en cada movimiento, cualquier movimiento que hagas, ¿no? Si es neurogénico, se acompaña generalmente de sensación de parestesis,
y es todo en un dermatoma, ¿no?, de inervación nerviosa, ¿no? Y si es referido, no se va. Tú mueves todo y no te va. Mueves el lugar, si es el cuello, no te va a doler el hombro, ¿no? Entonces, a eso se refiere también con dolor activo pasivo, ¿no?, con ciertos movimientos. En los neurogénicos referidos no hay problema que muevas. En el rango de movimiento, cuando es articular, como toda la articulación, el rango, en cualquier rango está limitado. En cambio, cuando es el tendón, está limitado solo en la acción de ese tendón. En el periarticular se hacen las maniobras específicas porque son de acuerdo a la inserción. Si yo tengo que mi inserción, por ejemplo, en el subescapular es en el trocánter menor, cuando yo hago este movimiento es que más me va a doler, ¿no? Entonces va a depender de la inserción del tendón. En cambio, cuando es toda la articulación, no depende de la inserción. Y la palpación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a palpar toda la articulación, si es articular me va a doler todo. O sea, ¿dónde te toco y dónde te duele todo? Pero si es donde se inserta un ligamento o un tendón, duele justo donde se inserta. Entonces, tocas un puntito y ahí duele. ¿Y cómo voy a saberlo? Porque tengo que saber anatomía, ¿cierto? Un neurogénico, pues si tiene el examen neurológico es anormal, pues cuando es neurogénico a veces puede haber falta de fuerza. Ojo, cuando un paciente está muy adolorido, eso es algo importante, cuando un paciente está muy adolorido a veces no se puede evaluar la función completa. Y eso hay que anotarlo. Por ejemplo, si un paciente tiene un dolor intenso de la rodilla porque tiene una artritis séptica, no necesariamente tiene limitación funcional. Lo que tiene es el dolor intenso que no te deja de ver. O sea, de repente cuando ya le pase eso va a poder mover toda su rodilla, pero ahorita no puede por el dolor. Entonces, cuando tú no puedes examinar alguna cosa por dolor intenso, tienes que anotar en tu examen limitación del examen de tal articulación por dolor excesivo. Es igual que si alguien se ha fracturado, no le vas a mover la fractura, ¿no? Entonces, igualito se pone, ¿no? Se pone la limitación. Cuando no pueden hacer un examen físico completo, por ejemplo, no van a hacer tacto rectal en algunos pacientes, no van a hacer examen pélvico, entonces también se pone diferido. No es que no lo quieras hacer, sino que no se puede hacer por diferentes motivos, ¿no? Que poner. Ya, siguiente. Cuando hablamos de un síndrome doloroso generalizado, generalmente estamos hablando de fibromialgia, porque no hay ningún nervio que vaya por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Existe. Entonces, si el paciente le dice, me duele todo, otra cosa que también a veces te exagera. Entonces, yo empiezas a preguntar, ¿te duele todo? Muy bien. ¿Te duele acá? ¿Te duele acá? ¿Te duele acá? ¿No? Entonces, te vas dando cuenta que el dolor es un dolor muscular generalizado, pero no necesariamente es un dolor. Ahora, los pacientes con una fibromialgia severa a veces tienen algoritmo y sí les duele todo. O sea, les duele le tocas la punta del pie, le duele, le tocas acá, le duele, ¿no? Ese es un dolor generalizado. Entonces, cuando te duele todo, algunos dicen, cuando quieres todo no tienes nada, ¿no? Igualito. Es demasiado dolor en todas partes, ya tú te vas dando cuenta que no es nada que sea tan grave. Entonces, ya vas con más tranquilidad, comienzas a hacer tu estudio, por qué se está exacerbando el dolor, etc. ¿No? Siguiente. Las lumbalgias. Ojo, tenemos que tener cuidado con las lumbalgias. Las lumbalgias son un síntoma muy común, ¿ya? Sin embargo, hay algunos síntomas de la lumbalgia que son llamados banderas rojas, que te deben poner alerta. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes mismos en algún momento han tenido lumbalgia, ¿no? Entonces, y a veces una tontera es pasajera, dormí mal, me senté mal, estuve mucho tiempo en una posición, hice un ejercicio sin hacerme mi calentamiento, etc. Pero, ¿cuáles son las banderas rojas? Eso es lo que tienen que ver, ¿ya? Entonces, que el dolor sea muy localizado. O sea, me duele aquí. No me duele todo, me duele aquí. Eso es una bandera roja, ¿ya? Que el dolor te despierte. Que el dolor sea tipo inflamatorio, que amanezcas en la mañana y tengas que esperar una hora para recién moverte, ¿no?
que tenga otra cosa, que tenga otros síntomas que no se relacionen absolutamente con la lumbalgia. Eso también me pone alerta. Que sea en una persona bastante joven o que sea ya en un paciente mayor, ¿no? Me pone también bandera roja, me pone alerta. O sea, si tú tienes una lumbalgia de vez en cuando, pero si todos los días un joven tiene lumbalgia, tengo que estar atento. Porque las espondilopatía son muy jóvenes, ¿ya? Que haya tenido historia de la neoplasia, ¿no? Que sea en todas las direcciones. O sea, si yo tengo dolor solo cuando hago esto, ya es un dolor mecánico, ¿no? Pero si yo me hago así, un poquito así, y el dolor es intenso, eso es una bacteria, ¿ya? Y que haya manifestación neurológica, me falte la fuerza. Eso es bien importante. Yo estoy con mi lumbalgia, doctor, tengo una lumbalgia, pero me flaquea la pierna. La lumbalgia no te flaquea la pierna, te puede doler, te puede dificultar caminar para que no, pero si te flaquea la pierna ya ese es un síntoma neurológico. ¿Ya? Ahora, la lumbalgia mecánica, que es que cada vez que yo, por ejemplo, yo hago un ejemplo, soy yo me gusta hacer las jardinerías. Cada vez que me demoro más de una hora en el jardín, ya sé que al día siguiente voy a estar con dolor, ¿no? Porque por más que te acuerdes, tratas de hacer la posición siempre, de todas maneras te agachas. Esa es una lumbalgia sin importancia, es una lumbalgia mecánica, ¿no? Si ya sabes por qué, si es que ya sabes cómo seguir, ¿no? Siguiente. Lo que le decía, el síndrome óseo, ¿no? Hay tumores óseos también, la osteomelitis, te da un dolor profundo, interno, el paciente le dice, me duele adentro, ¿no? Y que es mucho de noche, sucede de noche. Entonces eso nos tiene que poner en alerta. Siguiente. El muscular ya hemos hablado, ¿no? Que va a depender mucho de que sea proximal o periférico, ¿no? Hay que acordarnos que también hay dolor muscular generalizado por enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un lupus activo va a sentir dolor, le va a decir, no sé ni dónde me duele, pero estoy... Entonces se siente mal, un paciente séptico, está dolorido, no sabe por qué, está dolorido. Entonces sí hay ese tipo de dolor, no es que sea inexistente, ¿ya? Las drogas también pueden dar, acuérdense que hay miopatías por drogas, ¿no? Al paciente le aumentas el corticoide porque está por perder el riñón y después tiene dolor muscular, ¿no? ¿Por qué tiene dolor muscular? Por el corticoide, ¿ya? Sigamos. Síndrome sistémico. ¿Qué hay que preguntar? Ya hemos hablado de algunas cosas. La fiebre, la falta de la baja de peso, la fatiga, los abortos recurrentes por el síndrome antihipofolípido, disfagia, disnea, compromiso pulmonar de las enfermedades, edema de miembros inferiores. Siempre es importante preguntar, a veces el paciente no le da, dice, es semivarices, ¿no? Entonces tiene que preguntar, ¿ya? Hipertensión en jóvenes, una muchacha joven que tiene hipertensión, es raro, ¿no? Pensar, ya las aftas, bien importante, adenopatías, ese es uno de los síntomas constitucionales, frecuente en lupus, adenopatía, poliadenopatía, episodios de trombosis, ¿no? Convulsiones que empiezan en pacientes ya mayores, ¿no? La epilepsia desde jóvenes, ¿no? Trastornos psiquiátricos, hay que acordarnos que hay trastornos psiquiátricos que aparecen de la nada. El paciente viene con cambio de actitud, irritable, tiene alucinaciones, tiene fiebre, ¿no? Mujer joven, está loca, no está loca, tiene un grupo, psiquiátrico. Entonces si hay síntomas generales, fiebre, hay que estar atento. Siempre antes de considerar que solamente es un problema mental, tienes que descartar que no hay algo estructural y que no hay una enfermedad sistémica. No solo estructural. De todo el mundo ataca, está normal, ya eso es... No. Si hay otros síntomas asociados al trastorno psiquiátrico, hay que investigar. Siguiente. Ahí sí le puse las comillas, ¿no? El síndrome osteoporótico, ¿no? Entonces, ¿y qué factores de riesgo tenemos que considerar para eso? Eso había olvidado mencionar, ¿no? Que la menopausia sea temprana, eso es bastante frecuente, ¿no? Tengo un paciente que, por ejemplo, le tuvieron que
dejó de reglar después de que tuvo un sangrado importante en uno de sus partos y a los 35 años ya no tiene menstruación. Es un paciente potencial en riesgo para tener osteoporosis. Riesgo. El peso bajo y la talla baja. Alguien que es flaquito y chiquitito. Frecuente. La raza asiática. Muy frecuente. ¿Ya? Algunas enfermedades como las que están mencionadas ahí pueden producir osteoporosis más rápido, ¿no? Es hereditario la osteoporosis temprana también, ¿no? O sea, si su mamá, su papá o sus hermanos, sus tíos han tenido osteoporosis de manera temprana, también están mayor riesgo, ¿ya? Y no caminar, estar, por ejemplo, paciente con polio, que ya no se ve mucho con polio, tienen osteoporosis de manera temprana. Y el uso de corticoides por cualquier razón. Pacientes asmáticos que a cada rato le dan corticoides, ¿no? Entonces tienen mayor riesgo de osteoporosis, ¿no? Siguiente. Bueno, hasta aquí todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Nuestra facultad es la más bonita de todas, por si acaso. Entonces, a estudiar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Molestia? Voy a repetir otra vez la falta porque como está tan chiquito de repente metió la pata a ver. Falta está